veían mejoras claras, vemos que Donald Trump utilizó Twitter, vos decís, bueno, para tirar un paño de agua fría, para poder llamar a la reflexión, para poder llamar a la paz. Nada que ver, eso no se hace en el gobierno de Trump. Pero sí salió a exigir la rendición incondicional a Irán. Luego de informar que Estados Unidos tiene un control sobre los cielos de Irán. Y dijo: sabemos exactamente dónde se encuentra el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, al menos por ahora, comenzó Trump en su afirmación en la red social de Twitter, que no sé, ahora es X, no sé cómo se dice, voy a decir tuiteó, exigió, no sé cómo se publicó en X. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención. Minutos más tarde, seguidamente pidió una rendición incondicional. Y ahora estaba leyendo en los portales que se reunió con su comisión de defensa, se reunió con el Consejo de Seguridad en plena tensión de Medio Oriente. Y no descartan una intervención directa de los Estados Unidos a la guerra en Medio Oriente. Sabemos ya que Estados Unidos tiene una larga tradición de ir a llevar libertad envasada ahí a donde haya petróleo. Los muchachos tienen un olfato especial para esos lugares y ellos van siempre a meter libertad. Ahora bien, ¿qué pasa? Y la pregunta es: ¿qué va a pasar ahora con China y Rusia? Porque habían declarado su solidaridad con Irán. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? O más allá de China y Rusia, también qué va a pasar con Irak y los demás pueblos de la zona que también habían dicho que iban a ayudar, incluso llamaban a una alianza de los pueblos musulmanes contra Israel. Entonces, lejos de ser un futuro alentador lo que tenemos, es posible que se desate una nueva guerra, como la que ya hemos visto también en Medio Oriente. Es una zona de alta conflictividad. Y en el medio veremos qué está pasando, porque ahora por primera vez en mucho tiempo está el peligro de las guerras nucleares, está el peligro de las armas nucleares también de por medio. Y la política mundial se volvió también más extrema, porque su líder mundial, que sigue siendo Donald Trump hasta ahora, no anda con pequeñeces y se puso más extremo en sus declaraciones y en todas las actitudes que está tomando. Y su contrapartida China, que tampoco hemos visto que se achica en la cancha, ya el gobierno chino ha declarado a través de sus voceros, cuando era la guerra de aranceles, que iba a enfrentar en guerra a Estados Unidos, ya sea en guerra de aranceles o en cualquier otra guerra que Estados Unidos plantease. Entonces vemos que los muchachos están bastante desesperados por comenzar un enfrentamiento. Y como decíamos también otras veces con Zulma, estamos quizás ante el fin de una era. Estamos ante el fin de una era donde estaba la hegemonía del más fuerte por parte de los Estados Unidos, y vemos cómo está surgiendo un gigante que ya muchos decían hace rato que iba a aparecer, que era el gigante China, que es el poderío económico más grande y también el militar, porque no solo tiene un poderío económico muy fuerte, sino que también tiene un poderío militar. Entonces, ahora hay que ver qué va a pasar con todo eso, porque en el medio, repito siempre, estamos nosotros. Estamos nosotros, que somos un país que siempre ha bregado por la paz. Siempre hasta ahora, porque el presidente Milei salió a apoyar firmemente a Israel y sus políticas de invasión y ataque contra Irak. Y desde un diario, el principal diario de Irán, salieron a decir que no perdonarán jamás a Buenos Aires por sus palabras y su ofensa. Entonces sabemos que no es solo Buenos Aires, que es Argentina, y nosotros ya tenemos un historial bastante feo en nuestra memoria, uno de los atentados más grandes que hemos sufrido
en el país tenía que ver también con esa causa, que fue durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Y bueno, también nos comimos un atentado desde arriba por inmiscuirnos en una guerra que no nos corresponde. Y ahora nuevamente nos hemos inmiscuido en una guerra que no nos corresponde y de las cuales esperamos que se termine pronto esta escalada y que no pase a mayores. Como que no haya que lamentar muchas más víctimas. Ya es directamente se habla de genocidio, hambre y humillación cuando se ve lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza, que directamente es imperdonable, es inhumano lo que se está sucediendo ahí. En las últimas horas han muerto 50 personas en otra de las reuniones que hace Israel para la entrega de comida. ¿Por qué? Porque ponen a personas en corredores alambrados para poder entregarles comida. Pero ¿qué pasa? La desesperación de la gente. ¿Por qué? Porque hay gente que está pasando hambre. Hay gente que está pasando hambre en serio. Entonces se arman descontroles. Rompen los alambrados, quieren avanzar sobre los soldados donde está la comida, todo, y los soldados toman esto como ataques y abren fuego. Entonces, en las últimas horas, entre ayer y hoy, anunciaron que habían muerto 50 civiles. Digamos, gente inocente, ni siquiera soldados, gente inocente, donde habían muerto a la mano de soldados porque veían esto como un peligroso ataque. Entonces, estas son las cosas que producen que el mundo festeje los bombardeos al pueblo israelí. Y que, nada, es para llamarnos a reflexionar que más allá del ejército israelí, de Netanyahu, todo, también está la gente. Y es muy difícil de tratar este tema. Es muy difícil de tratar. Porque vemos que por un lado se está haciendo un genocidio sobre un pueblo y por otro lado se está bombardeando una mega ciudad que festejaba, porque no nos olvidemos que había gente que hacía lo que nosotros llamamos un asado, eso era una barbacoa, mientras veían cómo bombardeaban la Franja de Gaza. Entonces son imágenes difíciles de evitar o de tratar de no recordar mientras vemos cómo caen uno y otro los misiles sobre la ciudad de Tel Aviv. Pero también podemos escuchar el terror de la gente cuando ve caer esos misiles y uno puede llegar a comprenderlo. Uno puede comprender el pánico y el terror que se siente estar en sus casas y saber que están cayendo misiles a pocos metros. Pero uno no puede no pensar que eso viene sucediendo ya desde hace un año o más en la Franja de Gaza y que al mundo parecía no importarle. Entonces, bueno, ahí estamos, veremos cómo va evolucionando esto, rogando siempre de que no escale a mayores y que los muertos, que si bien ya son muchos, sean lo menos posible. Cambiando raudamente el ángulo de la información, vámonos un poquito al pasado, porque ayer, permiso, voy a tomar mate, ayer estuvimos de feriado acá en Argentina, como todos ustedes lo habrán sabido, al no asomarse ni siquiera a la puerta de su casa. Y todo esto es debido a que se cumplen 204 años de la muerte del general don Martín Miguel de Güemes. El 17 de julio de 1821 muere Martín Miguel de Güemes, 10 días después de haber sido herido en combate. Tenía solo 36 años y fue el único general argentino que murió en batalla por la Guerra de la Independencia. Fue gobernador de Salta, líder de un ejército de gauchos conocido como los Infernales. Güemes frenó el avance realista en el norte con tácticas de guerra de guerrillas. Su resistencia fue clave para sostener la frontera noroeste, mientras San Martín cruzaba los Andes. Su figura representa la lucha popular por la libertad y el protagonismo del interior en la gesta independentista, que, paréntesis, fue todo el interior donde se dieron las principales batallas durante la campaña independentista, porque del 100% de las batallas que hubo en toda la campaña independentista, el 98% sucedió entre el norte de Tucumán
y el sur de el Alto Perú de aquella época, que era el norte de Bolivia, por ejemplo, que era el sur de Bolivia. En toda esa zona se dieron el 90% de las batallas. Ahí estuvieron las batallas de Tucumán, de Salta, Vilcapugio, Ayohuma. Ahí se dieron los combates más fuertes. Bueno, ahí es donde sucedió todo. Ahí estaba la zona candente. Ahí es donde se da la batalla de Tucumán, que es llamada por mucho la madre de las batallas, que incluso está en el libro de las 10 batallas más grandes de toda la historia, después de la batalla de Waterloo, donde un grupo de ciudadanos y algunos soldados que bajaban desde Jujuy con el éxodo jujeño, me corrijo, a órdenes de Belgrano, se enfrenta a Pío Tristán en Tucumán y le ganan con un grupo pequeño de soldados y sobre todo ciudadanos con muchas ganas de independizarse, gobernados en ese momento por Bernabé Araoz, que instigan a Belgrano a comenzar una guerra, y ahí Belgrano, que encima tenía ganas de independizarse, comienza la guerra. Y ahí comienza una de las gestas más gloriosas de nuestra, en ese momento, naciente patria, y a partir de ahí se volvió una de las naciones más grandes y más bellas de este mundo, que es nuestra querida nación Argentina. Y en aquel momento, mientras San Martín veía de qué manera sorprender y poder llegar al Alto Perú, que era donde estaban los realistas, donde estaba el eje central de los realistas, don Martín Miguel de Güemes, como se diría hoy, bancaba los trapos en el norte de lo que hoy es Salta. En aquel entonces era la intendencia de Salta del Tucumán, porque Tucumán no era la provincia chiquitita que conocemos hoy en día, y Tucumán abarcaba, que era una intendencia, la intendencia de Salta del Tucumán, abarcaba la intendencia parte de lo que hoy es el norte de Santiago del Estero, el norte de Catamarca, Salta, Jujuy y el sur de Bolivia hasta más o menos la región de Sucre. Todo eso era la intendencia de Salta del Tucumán. Y dentro de eso se dividía en la intendencia de Salta, la intendencia del Jujuy y todo. Bueno, entonces ahí es donde se dio la batalla. Todas las zonas los enfrentamientos más fuertes sucedieron ahí. Todo eso que hoy en día está dividido en frontera entre Argentina y Bolivia. En aquel entonces era un solo lugar, era una sola, ni siquiera patria, porque era parte del virreinato, pero sí era una sola intendencia. Después se dividió en dos países diferentes, pero en ese momento era una sola nación peleando para poder independizarse. Y bueno, es una manera de poder recordar esa gesta, el poder atravesar estos feriados y darse un momentito sí a la reflexión de qué significaba ser un patriota en aquella época y qué significa, y si es que lo hay, ser un patriota el día de hoy, y preguntarnos si somos dignos de esa herencia que hemos recibido. Hoy en día, donde la figura de patriotismo quizás está desdibujada o está vista como algo que sucede o sucedió en el pasado, hay que replantearse que esta gesta que comenzaron allá por el 1816, sí, que fue cuando declararon la independencia, pero comienza en el 1812, cuando tenemos los primeros eventos de la batalla de Tucumán, que fue la primera gran derrota que sufre el ejército realista. Esa patria que comenzó a formarse en esa batalla, hoy en día no es que está asegurada que continúe, porque esa patria que todos denominamos Argentina es una patria que requiere seguir defendiéndola, porque en aquel entonces el enemigo, llamémosle, lo que quería era poder ejercer un poderío económico y tomar decisiones sobre quienes vivíamos acá. Eso es la independencia que buscaban en aquel entonces. Poder tomar nuestras propias decisiones en nuestra economía y en nuestros actos. Y hay que ver con ojo atento qué está pasando
con esa independencia nuestra? ¿Qué está pasando con esa independencia por la que murieron muchas personas? ¿Somos nosotros capaces o somos nosotros lo suficientemente libres e independientes para poder tomar nuestras propias decisiones como nación? Cuando tenemos un FMI ante el que estamos endeudadísimos, encabezamos el ranking más horroroso que hay, que es de las naciones más endeudadas con el FMI. Es más, si nos sacamos a nosotros y ponemos a las 6 principales naciones que siguen por detrás de nuestro, ni sumando todas esas deudas llegamos a la deuda que tenemos nosotros. Así de endeudados estamos, y solo con el FMI, contando esta parte solo con el FMI. Entonces, si estamos de una manera tan, no sé, me surgen un montón de palabrotas que no quiero decir al aire, tan aberrantes, endeudados con el FMI, donde tenemos que seguir ahora, o nos vemos obligados a seguir sus recetas, como por ejemplo la reforma laboral que quiere poner el gobierno nacional, o la reforma jubilatoria, o lo que estamos viendo a nivel salud, lo que estamos viendo, el desarmar nuestro sistema de ciencias y el poder reducir cada vez más la fuerza del Estado, que al fin y al cabo el Estado somos nosotros trabajando para nosotros. Entonces, cuando vemos que está doblegadísimo ante órdenes que vienen desde el FMI para poder seguir manteniendo o pagando, entre comillas, esa deuda, nosotros nos preguntamos, ¿estamos verdaderamente a la altura de lo que fueron los patriotas que dieron su vida para poder formar esta nación? ¿Somos conscientes de eso cuando vamos a poner el voto y elegir quién queremos que sean los que gobiernen esa gloriosa nación? Porque muchas veces denostamos el voto, tentado por lo que se dice siempre desde los medios hegemónicos de comunicación, donde siempre es denostada la figura del político. Y también no bañemos con agua bendita a los políticos. También sabemos que muchos políticos profesionales no están a la altura de los cargos que ocupan. Pero nos hemos encariñado con la idea de que solo los políticos son los malos de la película, que son ellos siempre los que roban, los que no hacen nada, los que se llevan nuestro dinero, etcétera. Pero sabemos bien de que no todos son iguales. Y que también hay gente que continúa esa lucha independentista que comenzó allá lejos de hace tiempo. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarse que todos esos que se juntaron e hicieron una revolución eran políticos, porque lo que estaban haciendo eran acciones políticas, porque en Buenos Aires se reunían en el Cabildo, porque también charlaban, porque también pensaban, porque se reunieron y estuvieron los primeros congresales y se pensaron los primeros presidentes y también estaban los intendentes y los gobernadores, y era gente que habría que preguntarse ¿qué opinarían esos medios nacionales que vemos que hoy se indignan con el baile de Cristina? ¿Qué pensarían de Belgrano, que hizo el acta de la independencia, no solo en español, sino que la hizo también en quichua y también en aymara? ¿Para qué? Para que puedan entender. Y también la mandó a traducir al guaraní. ¿Para qué? Para que sean los más pobres de aquel entonces los que comprendiesen qué significaba la independencia. ¿Qué hubiesen pensado cuando se hablaba de abolir la esclavitud? ¿Qué hubiesen pensado cuando veía que de repente los negros que tenían esclavos, sus hijos iban a ser libres? ¿Qué hubiesen pensado personas como Majul, como el pelado Trebuch y todo eso, al ver que de repente los pobres ya eran dignos y podían pelear por su propia libertad? Porque no nos olvidemos de que en ese entonces no eran argentinos peleando contra españoles. No, señores. Eran dos ideologías distintas. Era por un lado realistas, que estaban muy cómodos en trabajar para la corona española y poder mantener los lujos que la corona española les daba,
porque no se olvide que los españoles ya estaban hace 300 años en América. Entonces era la disputa entre quienes preferían seguir tributando a la corona y quienes querían tomar sus propias decisiones. Ahí es donde se da el enfrentamiento. Cuando dos grandes fuerzas se oponen, como dice la parábola, cuando la parábola griega que hablaba del objeto inamovible, mejor dicho, el objeto que no podía detenerse contra el objeto inamovible. ¿Qué sucedía ahí? Y ahí saltaba la paradoja. Bueno, en la vida real, cuando dos fuerzas se encuentran, cuando dos fuerzas opuestas se encuentran, siempre suele ser caótico el tema. En aquel entonces se llevó adelante una gesta que terminó con la independencia de nuestra nación y la conformación de los países de América del Sur. Y a partir de ahí nos convertimos en esta maravillosa nación cuyo himno comienza con el oíd mortales, el grito sagrado. Y que tan bello y tan alegre nos pone siempre que los cantamos en las canchas y todo eso. Pero Argentina ha tenido otras revoluciones también a lo largo de su historia. Y no todas han sido vistas de esa manera. Y para recordar una de esas, nos vamos ahora a la pausa un ratito escuchando a los olimareños y esta canción.